The Wild Project. ¿Qué sanciones se han hecho del mundo occidental, podríamos decir, hacia Rusia, exactamente? Bueno, para empezar, vamos a decir que ha habido una unión de Occidente No se había visto casi nunca, ¿no? que no se había visto desde después de la Guerra Fría, seguro que no se había visto. De hecho, la OTAN estaba en horas bajas y muchos se preguntaban que qué pasa con la Unión Europea, para qué servía la Unión Europea si no era más que una unión económica, y muchos cuestionaban su sentido político. Y hemos visto cómo Rusia ha sido capaz de unir a la OTAN y a la Unión Europea, y ahora Occidente ha presentado un frente común, pues como no se recordaba antes. Y yendo ya al tema de las sanciones, que básicamente es la gran herramienta que tenía tanto Estados Unidos como la Unión Europea para frenar a Rusia, que por cierto, unas sanciones que incluso Suiza ha adoptado. Suiza, o sea, la neutralidad... ¿cómo tiene que ser el tema? Sí. Para que Suiza se haya metido a poner sanciones a Rusia. Y bueno, las sanciones han sido una serie de paquetes, pero, por ejemplo, te voy a decir algunas que destacan entre las demás. Estados Unidos ha prohibido la importación de petróleo y gas ruso. ¿Vale? Esto es muy importante, pero bueno, tampoco es una locura porque Estados Unidos no depende del gas y del petróleo ruso como pasa con Europa. ¿Importaban mucho por eso? No, prácticamente Estados Unidos creo que es un 3% de su energía viene de Rusia, no es una locura. No notan casi nada. Claro, no es como, por ejemplo, la Unión Europea que trae un 30% o Alemania que trae, no recuerdo el número exacto, pero cerca de un 80%. ¿Vale? Pero, por ejemplo, Alemania, que al principio estuvo dubitativa, vamos a decir, porque claro, decía, oye, está muy bien esto de sancionar a Rusia, pero es que claro, mi economía, ojo, que se va a resentir. Pero al final Alemania vio que era este tema de Rusia no podía seguir poniéndose de lado, y ha paralizado la puesta en marcha del famoso gasoducto Nord Stream 2 que conectaba Rusia con Alemania y que Gazprom se había gastado 11.000 millones de dólares en el gasoducto. Esa es otra sanción, por ejemplo, importante. Luego, muchos bancos rusos han sido expulsados del sistema SWIFT. ¿Por qué no todos? Bueno, porque hay algunos que los necesitan para poder pagar el gas que aún se trae de Rusia. O sea, por interés, básicamente, sí, ¿no? Se ha podido meter la tijera en todo lo que se ha podido, siempre y cuando, pues oye, respetando que al final los alemanes, por ejemplo, tienen que seguir poniendo la calefacción, ¿no? Ajá. Pero bueno, otras ya han ido directamente, pues eso, lo que comentábamos antes, han ido directamente a sancionar los bienes de los oligarcas rusos y del propio gobierno ruso en el extranjero, por ejemplo, ¿no? O sea, un oligarca que tiene una mansión en Marbella, le pueden quitar esa... Exacto, de hecho hemos visto como Italia requisó un yate de 600 millones de euros, por ejemplo, ¿no? Luego también está temas como que, por ejemplo, estos oligarcas rusos incluso se les puede negar el viajar a Europa. Se les puede quitar la visa, ¿no? Se les puede quitar, exacto, el derecho a entrar en suelo europeo, estadounidense, etcétera. En fin, son muchas las sanciones, ese putear tanto la economía rusa para que se resienta lo máximo posible, como al final, a los oligarcas individualmente para que puedan presionar al gobierno ruso. Entonces, sí, la batería de sanciones ha sido muy, pero que muy importante. Luego también hemos visto algo también inédito, y era como muchas empresas de manera privada sancionaban a su manera a Rusia. Por ejemplo, una muy importante, Boeing y Airbus cesaban toda su actividad en Rusia, incluido el mantenimiento de las flotas o el envío de componentes. Eso quiere decir que Rusia lo va a tener complicado porque cada vez que necesite reponer cualquier pieza de un avión suyo comercial de cualquier aerolínea, no va a poder, o lo va a tener que hacer a través de un tercero país que al final eso, pues oye, te va a añadir un punto de complejidad a tu sistema económico. Luego también el tema del cierre del espacio aéreo a aeronaves rusas. O sea, es un montón de cosas en diversos campos que todas van enfocadas a lo mismo, a meter presión a la economía rusa
para que Rusia no se pueda permitir mantener la guerra en Ucrania. Es una forma no violenta, no bélica, de obligar a Rusia a tener que parar. ¿Crees que si esto sigue para adelante, ¿no? La invasión va durando y va durando, van a haber nuevas sanciones? Sí, sin duda. De hecho, von der Leyen ha anunciado la semana pasada un cuarto paquete de sanciones y seguirán aumentando a medida que el conflicto se alargue. Hay que tener en cuenta ahora, por ejemplo, que Rusia es el país más sancionado del mundo por encima de Corea del Norte. O sea, estamos hablando de algo prácticamente inédito, que Corea del Norte... Están riendo ahora, Claro, no somos los pringados, ya Irán, Corea del Norte están así, Ahora mismo tienen menos sanciones que Rusia. Hostias, es el país más sancionado del mundo. El país más sancionado del mundo. Fíjate que ha unido a todo el occidente, es cierto, ¿eh? Porque sanciones tan bestias con un país que había una interdependencia importante. Correcto. Estados Unidos sale beneficiado. Para mí Europa no tanto. Europa se le complica también un poco las cosas. Mira, Jordi, con esto de las sanciones, tenemos que tener en cuenta que las sanciones a nosotros también nos cuestan. Es decir, todo el mundo pues, parece estar de acuerdo con que hay que sancionar a Rusia, con que esto no puede quedar así, con que, bueno, solidaridad con el pueblo ucraniano, etc. Pero luego muchos se sorprenden cuando esas sanciones nos rebotan y se materializan en cosas como la subida del precio de la luz, la subida del precio de los carburantes. Lo que tenemos que tener claro, sobre todo en Europa, quizás España, precisamente de Europa, es el país que menos le va a afectar, ¿no? O de los que menos le va a afectar. Aunque bueno, tenemos, por ejemplo, mucho turismo ruso. De hecho, hoy se cifraba en 1.300 millones lo que se va a perder España con el turismo ruso. Pero aún así, insisto que todas las sanciones tienen un coste y que ese coste lo vamos a asumir, gran parte de él, los propios ciudadanos. O sea que la geopolítica y estas cosas tienen un precio. Para mí, ¿hay que pagarlo? Si me preguntas a mí, Borja Fernández, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hoy es Ucrania, mañana puede ser otro país, y al final esto funciona un poco así, ¿no? Hay que ponerle también un stop a Rusia, porque si no, Rusia va a seguir repitiendo esta misma jugada. Pero bueno, soy consciente de que esto va a tener un coste y todos individualmente tenemos que pensar en que algo vamos a tener que asumir. Claro. Que esa es una de las grandes preguntas. ¿Por qué el mundo occidental se ha puesto tan indignada y tan preocupado y tan centrado en parar esto de Ucrania, cuando seguramente hay otros conflictos que no dicen nada? Pero lo de Ucrania ha sido como un movimiento muy fuerte, con unas sanciones que van a repercutir, con una interdependencia que había también entre Rusia y Europa que va a ser cortada o va a ser jodida, y una tensión mundial durante años seguramente. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué ha preocupado tanto esto de Ucrania? Bueno, porque no es por la gente que está muriendo o por el pueblo ucraniano. Vamos a ser sinceros. Esto a los grandes poderes mundiales les da igual. Aquí tiene que haber algo más, ¿no? Hay, para mí, dos cosas. Hay un apego sociocultural, ¿no? Que al final la gente empatiza más quizás con el individuo ucraniano que con el individuo, pues como puedes decir tú, de Yemen, claro, porque la gente no sabe prácticamente ni situar Yemen en el mapa. Y yo creo que hay un punto de lazo sociocultural con el cual la gente se identifica más con el pueblo ucraniano que con otros pueblos que puedan estar más lejos o puedan ser menos conocidos. Y luego, aparte, pues es eso, que al final por Ucrania entraba gran parte del gas que llegaba a la Unión Europea, y de Ucrania llega una gran cantidad del trigo que entra a la Unión Europea. Entonces es algo que nos afecta directamente y que nosotros en nuestro día a día lo palpamos, ¿no? Tú vas al supermercado, vas a la gasolinera y ves que ha subido el precio, y ves que esto tiene la repercusión. Viene de la propia intervención de Rusia en Ucrania. Entonces, bueno, creo que es un tema de cómo te afecta a ti personalmente, si te afecta más o menos, y luego es un tema de cómo te identificas más con unos pueblos o con otros, en función de, bueno, pues de cada uno tendrá sus motivos racionales o irracionales, porque muchas veces es completamente irracional. Es como, ¿por qué me afecta más cuando hay un incendio en mi manzana, aunque a mi casa no le toque, que lo haya en otra ciudad? Pues al final es un tema todo de cercanía y de que tú te identificas porque lo ves más cercano, ¿no? Entiendo que será algo así. Y Estados Unidos, que le queda un poco más lejos. Al final esto también para Estados Unidos es una forma de marcar territorio y de decir, hey, Rusia, que no estás tan bien como pensabas,
y aquí seguimos mandando nosotros. ¿Crees que es también una señal hacia el mundo de decirle a Rusia, calma? Mira, la política exterior norteamericana había quedado muy dañada después del tema de Afganistán. Porque eso fue un ridículo mundial. O sea, la foto de Kabul con el helicóptero evacuando civiles, que era igual, ¿no? Que la foto de Vietnam, pues va a pasar a la historia, ya ha pasado a la historia, ¿no? Entonces, es verdad que a nivel geopolítico Estados Unidos necesitaba reivindicarse. Necesitaba reivindicarse sobre todo ya no ante Rusia, sino ante su verdadero enemigo, que es China. O sea, tenía que dar un mensaje de fortaleza. Y luego además que en este conflicto Estados Unidos tiene mucho que ganar, pero poco que perder. Porque al final a su economía no le afecta tanto y en cambio puede dejar muy dañado a uno de sus principales rivales geopolíticos, a la vez que puede de una vez por todas meter a Ucrania en su área de influencia, ¿no? más cercana.